Dios el quien lo use. Espíritu Santo, Señor, en este momento te pedimos que uses a nuestro pastor para que tu palabra, Señor, sea, Señor, como esa espada, Señor, que penetre, Señor, a nuestro corazón, Señor, que quite, Padre, todo aquello que nos estorbe, que quite, Señor, todo aquello que no nos haga crecer. Padre del cielo, Señor, enséñanos, Señor, qué es lo que tienes para nosotros el día de hoy, para nuestra vida cristiana, Señor. Gracias, Padre del cielo. Amén. Amén. Muchas gracias, David. Buenos días, ¿cómo estamos? Bien. Ay, ahora sí, hoy sí desayunaron. Ahora sí viene un poquito más. Pues me da mucho gusto estar aquí, porque sí los extraño luego. A ratos me da como que los extraño. Qué bueno que estás aquí, Javier. Qué bueno, seguimos orando por ti, seguimos al pendiente, qué bueno que estás aquí. Pues mire, el día de hoy le quiero compartir algo que Dios ha estado hablando reiterativamente a mi vida y a mi corazón. Y sabe que luego hay de esos pequeños conceptos que luego no se entienden adecuadamente. Y le quiero hablar de algunos de estos conceptos porque son básicos para lo que hacemos en nuestra vida cotidiana y cómo expresamos nuestra identidad cristiana. Alguna vez alguien me dijo que la Biblia dice que nosotros tenemos que menguar para que Cristo crezca en nosotros. Y ¿sabe qué? Me la creí. ¿Quién cree esto? ¿Sí? Pero la pregunta es ¿qué es lo que tenemos que menguar? Porque ayer hablábamos acerca de esta cita en 2 Corintios 3:6 que dice que la palabra en sí misma tiene el poder de matar, pero que el Espíritu es el que vivifica. Eso quiere decir que si nosotros tomamos principios de la Biblia y los tomamos solamente en nuestro entendimiento carnal, lo primero que va a pasar es que la palabra o corremos el riesgo de que la palabra nos condene y mate nuestra fe. Necesitamos de un espíritu para poder entender la palabra, para que el espíritu le dé vida a esa palabra, porque la palabra por sí misma es imposible de cumplir, porque la palabra no es carnal, la palabra es espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Antes de que nosotros agarremos y le demos de bibliazos a cualquier pobre no cristiano, lo primero que tenemos que hacer es asegurar que conozca de Cristo. Y fíjense nada más que importante, porque son pequeños principios, pero son muy, muy importantes. Dice que la fe viene por el leer la Biblia. No, dice que viene por el leer la Biblia. ¿No? Fíjense nada más que importante. La fe viene por el oír. Y luego dice, ¿y el oír? La palabra de Dios. Entonces quiere decir, nosotros, y esto a mí me llamaba mucho la atención en mis tiempos pasados de iglesia y en el tiempo que escuché esta cita que le decía, que la gente normalmente agarra a alguien en problemas, ¿sí? Le dice, pero Cristo es la solución. A ver, haz esta confesión de fe. Y entonces agarran, lo ponen a hacer una oración y entonces dan por hecho que esta persona recibió a Cristo. Y entonces llegan y dicen, ya recibió a Cristo, qué padre, ahora es ya. Y entonces llega a la iglesia y todo el mundo le dice, hermano, y el pobre no tiene ni idea. Y cada vez que llega a la iglesia y escucha una prédica, parece que le estuviera hablando a la maestra de Charlie Brown. ¿Se acuerdan de la maestra de Charlie Brown? La maestra de Charlie Brown hablaba ¿no? Y así llegan a la iglesia y luego les hablamos los pastores y les hablamos. ¿Y sabe por qué? Porque estas personas no han recibido un espíritu, porque no tienen fe, tienen una idea de que Cristo les va a ayudar, pero no saben cómo. Siguen teniendo un problema más grande que su Dios. Siguen teniendo deudas más grandes que Dios. Siguen teniendo conflictos personales más grandes que Dios. Y ese es el problema, porque no nos hemos dedicado a sembrar en ellos fe para que puedan hacer una confesión de fe. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el método de los apóstoles? Por ejemplo, si usted se pone a pensar en la Iglesia Católica, la Iglesia Católica tiene 3 cualidades. Es católica, es romana y apostólica. ¿Y sabe por qué es apostólica? No, porque empleaban el método de los apóstoles para invitar a la iglesia. La iglesia era un club exclusivo, y lo voy a explicar por qué.
cuando una persona, vamos a tomar por ejemplo al doctor, ¿no? Yo me encontraba al doctor y lo que hacía, iba y le decía, oye doctor, ¿ya conoces de Jesús? Y entonces empezaba a platicarle quién era Jesús, cómo es que Jesús había salvado al mundo y le daba, ahora sí que le daba conocimiento de los 4 evangelios. Me agarraba y ahora sí que se los picaba y se los aderezaba hasta que supiera. Y cuando yo estaba completamente seguro de que el doctor sabía quién era Jesús, entonces le digo, ahora sí, con conocimiento de causa, ¿tú quieres recibir a ese Jesús, el que lo hizo todo por ti y por mí, el Señor y Salvador de tu vida? Porque fíjense nada más qué importante es esto. Para mi personal gusto debería ser al revés, debería ser el Salvador y Señor de tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús es aquel que vino y sobrepasó nuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir? Él pagó nuestros pecados, Él pagó nuestras enfermedades, Él pagó nuestras deudas, Él pagó nuestros pensamientos, esas cosas que nadie más conoce que nosotros. Y Él vino, y lo hemos visto mucho estas últimas semanas, a cambiar nuestra manera de pensar por medio del Espíritu que nos habla. Entonces, Jesús nos salva de nuestra propia manera de vivir, porque ¿quién puede dejar de pecar por sí solo? Levante la mano. Ay. Entonces dice, vino un Jesús que vivió perfecto, y no nomás vivió perfecto para ponernos la medida y decir, híjole, pues es que tú sí eres medio pecador, ¿no? Dijo, vino a vivir perfecto porque les dijo, este es el estándar que tienen que alcanzar cuando me reciban a mí. Y ahorita vamos a ver un par de principios de esto. Y dijo, y cuando me hayas recibido, ahora sí yo soy el Señor de tu vida, porque todo lo que vas a hacer, lo vas a obedecer en una dimensión que no entiendes. Que hablábamos ayer, como decía Pablo, ¿se acuerdan? Antes hacía lo que yo quería y ahora hago lo que no quiero, pero lo hago con gozo, porque lo hago en el Espíritu, no lo hago en la carne. ¿Sí tiene sentido lo que les estoy diciendo? Entonces, con el conocimiento de causa, en los tiempos de la iglesia primitiva, fíjense nada más, cuando Javier, ahora sí, el doctor dijo, sí conozco, sí sé quién es Jesús, y a este que sí conozco y en el que creo por medio de lo que he escuchado, ahora sí tengo fe, confieso a Jesús como mi Señor y mi Salvador. ¿Y ustedes qué creen que pasaba después? No recuerdo se bautizar, le faltaba un montón para bautizarse. ¿Sí? Ahora Javier, el doctor, se convertía en mi hijo espiritual porque yo lo llevé a nacer de nuevo. Pero ahora tenía un problema. Era un bebé espiritual. Entonces el doctor, a sus 33 años de edad, y rozagante como está, ¿sí? Ahora el doctor tenía un cuerpo de 33 años, un alma como de 40, ¿sí? Y era un espíritu de un día. Entonces ahora hay que alimentar el espíritu. ¿Y el espíritu con qué se alimenta? Con la palabra. Pero no es cualquier palabra. Ahora tenía yo que discipular a Javier. ¿Qué es discipular, Esmeralda? Enseñarle a otro a vivir como yo vivo. Eso es discipulado. El discipulado no es enseñarle la Biblia a la gente, no. Esta es la palabra de Dios, esta es la manera en la que la vivo, y aquí, porque yo no puedo dejar de crecer. Si yo viniera a decirle la verdad absoluta a Sidumi, pues entonces yo ya me hubiera ido como Enoch, ¿no? Pero aquí dice, no, el discipular es, esto es lo que yo entiendo de la palabra, así es como lo vivo, y te lo enseño y caminemos juntos. ¿Sí? Eso es discipular. Y el objetivo es que, como muchas de las cosas que yo le enseño a Javier ya están masticaditas, ¿sí? Él crece más rápido. Hasta que llegamos a un punto en donde los dos somos iguales y en donde yo no tengo nada que enseñarle a Javier. ¿Y ese día qué pasa, Betty? Espérese, todavía le falta uno. Todavía no, le falta un paso. David. Ahora sí se bautiza. ¿Por qué? Porque el bautizo, acuérdense qué significa el bautizo. ¿Alguien me puede decir? Cambio de estado. Pasa de discípulo a maestro. Y entonces, ahora sí, cuando Javier ya no es mi discípulo, ahora ¿sabe a qué tiene acceso? Miriam. Todavía no, también, pero todavía no. ¿A dónde tiene acceso ahora?
a la iglesia. ¿Sí? Antes de todo esto, la responsabilidad de la vida de Javier era mía, porque Dios lo puso en mis manos. Cuando era bautizado, ahora sí podemos entrar a la iglesia, porque iglesia viene de eclesia. ¿Qué significa eclesia, Yereli? ¿No? Fíjense nada más que importante, porque son conceptos de vida que tienen mucha trascendencia. Eclesia significa convocados con un mismo fin. Entonces, imagínense si yo vengo en mi calidad de maestro y me traigo un bebé espiritual a la iglesia. ¿Verdad que no? Es como cuando tenemos a nuestros niños aquí corriendo y no nos dan la oportunidad porque no tienen la misma capacidad de entender que los que venimos a alabar y adorar. ¿Se dan cuenta? Y de repente hay gente que no está capacitada porque no han sido discipulados correctamente, ¿sí? No llegan. Y llegan y distraen del propósito. Ese era el objetivo de la iglesia como tal. El día de hoy tenemos el gusto de que tenemos células, de que tenemos los grupos y de que ahí hacemos nuestra labor de discipular y a la vez traemos a la gente. No estamos diciendo que no podamos traer a la gente a la iglesia, pero el objetivo es que cada persona que tomemos tiene que ser discipulada para que pueda ser adecuadamente bautizada, y en el momento que se bautiza, ¿sí?, tiene la capacidad de hacer lo mismo que el que lo bautizó. ¿Sí tiene sentido, verdad? Entonces, cuando estamos hablando de esto, ahora sí yo puedo decir, la palabra dice que yo tengo que menguar para que Cristo crezca en mí. ¿Qué es lo que tendría yo que menguar? ¿O qué es lo que tiene que decrecer? Porque si yo decrezco en mi personalidad, ¿sí?, entonces llegaría un momento en el que estaría yo negando a Cristo, porque entonces diría, pues Dios se equivocó a la hora de hacerme, y ahora pues todos somos como clones, ¿no? O como los soldados de Star Wars, ¿no? No importa cuál agarre, todos son igualitos, y ¿verdad que no? Dice la Biblia que Dios nos hizo únicos, que nos diseñó en el vientre de nuestras madres. Lo que nosotros tenemos que soltar, o lo que tenemos que menguar en nuestra manera de vivir diaria, es nuestra manera de pensar. ¿Sí? Quiere decir, Dios quiso, y lo hemos visto constantemente, Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar para que cambiemos nuestra manera de ¿qué? De actuar, pero no nos quiere alinear a todos juntos igualitos. Nos juntó en una convocatoria, pero nos llevó a un mismo propósito, pero no nos hizo iguales. ¿Sí? Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque las damas tienen un poder especial para detectar necesidades y tienen un poder especial para resolver situaciones. Ya quisiéramos nosotros tener esa capacidad de resolución que tienen las mujeres, pero los hombres nos dio una capacidad especial de tener autoridad, de establecer, de respaldar y de fortalecer. Imagínense que fuéramos todos iguales, pues estaría así como que medio feo, ¿no? Y fíjense, si ustedes se dan cuenta, en la vida natural, nuestra alma entiende eso. Por eso tenemos esa gran necesidad de siempre destacar en lo particular. Porque todo el mundo dice, todo cuerpo, toda alma, toda mente se entiende creada especial. Nada más le falta ahora sí que la parte donde Dios viene y afirma nuestro carácter. ¿Sí? Ahora sí tenemos que entender, ahora sí que nos queda claro cuando entendemos que Dios quiere hacernos crecer, cuando Dios quiere llevarnos a un nivel de intimidad en donde cualquiera de nosotros pueda expresar la naturaleza de Dios. Ahora entendemos el propósito que tenemos en la iglesia. Ahora sí vamos a empezar, así que habiendo puesto este precedente, acompáñenme por favor. Aquí nos quedamos el día de ayer, quienes estuvimos en clase, pero aquí vamos a empezar. Juan 17:23, si me acompaña el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 23. ¿Ya están ahí? Ok. Según la nueva traducción viviente, que es la que usamos aquí, dice, y está hablando Jesús, dice, yo estoy en ellos, ¿no? Juan 17:23. Dice, yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta
que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Dice nada más qué palabra tan importante. Primeramente, está diciendo, tenemos que tener, y lo quise subrayar, dice, tenemos que tener una unidad tan perfecta. Quiere decir, y eso es una de las cosas, por eso dice la Biblia y nos exhorta en la carta de Santiago, confiésense sus pecados los unos a los otros, y luego después dice, y oren los unos por los otros. Porque si yo no tengo la capacidad de abrir mi corazón a quienes sé que están en la misma condición que yo, ¿cómo voy a aprender lo mismo que sabe su servo? O todo el mundo dice, es que el pastor es el que sabe. No es el pastor el que sabe. Tenemos que encontrar la unidad y tenemos que tener mesas de discusión en donde la palabra se discuta para que tengamos un solo entendimiento de la palabra. Dice, tenemos que tener una unidad. Por eso Jesús no era, ¿qué le hubiera costado a Dios mandar desde el cielo una instrucción y decir, el pecado del mundo ha sido perdonado? ¡Pum! Pero les dijo, no, necesitan ver que yo lo experimento en mi carne y explicárselos desde mi identidad de hombre, dice Dios. Dijo, y necesito hacerme yo uno en ellos, pero necesito entrar en su corazón. Porque esa es la única diferencia. Jesús no fue un gran líder, fue el único ser en todo el universo capaz de trascender en los miles de años. ¿Sí? ¿Alguien sabe quién era Baal? ¿No? Pero era el Dios más fuerte de aquel tiempo. ¿Alguien sabe qué era Acera? ¿Quién era Acera? Había muchas deidades, había muchos dioses, había muchos personajes, pero ninguno trascendió, porque ninguno tuvo la capacidad de entrar en el corazón de los hombres. Por eso empieza diciendo Jesús, yo estoy en ellos. ¿No? Y ayer decía Betty, es que yo amo a Dios. Claro que tú amas a Dios, porque Dios está en ti. En el momento que le confesamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él entra en nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer? Ir limpiando ese corazón y sacando todo lo que no sirve en ese corazón hasta que ese corazón sea enteramente ¿de quién? De Dios, de Jesús. Y cuando sea enteramente de Él y caminemos todos de la misma manera, tendremos mucho que dar. ¿Sí? Y entonces creeremos una misma cosa, porque mucha gente dice, es que Jesús es el Cristo. Pues sí, ¿quién no cree que Jesús es el Cristo? Pero ahora tenemos que entender cómo Jesús es el Cristo, cómo Jesús es el único que pudo salvarme, cómo Jesús es el único que pudo provocar dentro de mí. ¿Sí? Y esa es la parte que tenemos que llevar a nuestra oración. Señor, yo necesito que tú lleves a mi corazón y a mi entendimiento ahora sí, al nivel en donde yo pueda decir, no puedo vivir sin ti. No es que yo me esfuerce por ser una mejor persona, sino que dependo para levantarme de ti, dependo para caminar de ti, y entiendo que si no fuera por ti, la mentira que yo eché anoche ya me hubiera sido merecedora ¿de qué? De la muerte, ¿no? Por eso le digo a la gente, y yo me enojo cada vez que me dice, nos vemos mañana, y la gente dice, si Dios quiere. Pues ¿cómo que si Dios quiere? Pues ¿qué no quiso ya? Porque si Dios quiere decir que no conocemos la voluntad de Dios, ¿no? Ayer hablábamos, y me encanta hablar, yo creo que es de mis partes favoritas de la Biblia, cuando hablamos de aquellos hombres que tuvieron el privilegio que Dios viniera y les anunciara su muerte. Dices, imagínate que aún el día de tu muerte te sea revelado. Y tiene que ser la mejor noticia del mundo, porque quiere decir, hoy es mi última noche aquí y mañana voy a estar enteramente en la presencia de Dios, y Dios me está diciendo, prepárate, porque ahora sí se acabó el recibo de la luz, del agua, del gas. Ya no vas a tener que llevarle los 2 pesos a Bartola, ¿no? Ahora sí vamos al plan ilimitado de bendición, ¿no? Y la gente sigue queriendo vivir en ese volado de su vida, pensando que si agradamos a Dios, a lo mejor Dios nos bendice. Y no es que a lo mejor Dios nos pueda bendecir, Dios ya nos bendijo porque ya habló vida sobre nosotros y dice que nos ama tanto
como ama a Jesús? Y eso es un ejercicio interesante. Hay veces que tenemos que dejar de afanarnos en nuestra vida cotidiana. Tenemos que dejar de vivir tan acelerados como queremos vivir. Tenemos que dejar de ser medio cristianos. Nada más para preguntarle al Señor, por favor, revélame cuánto me amas para que pueda vivir de acuerdo a tu amor y no al entendimiento que tengo. ¿Sí? Porque yo se los digo, yo he pasado por muchas iglesias, ¿no? Y es un privilegio ser parte de Palabra Viva porque somos parte de Palabra Viva. ¿Sí? Pero si lo vemos muy aterrizadamente, es parte de un club muy padre. Somos parte de algo mucho, 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 mucho más grande. Y todos los que somos parte del club de Palabra Viva, pero también toda la gente que pertenece a la iglesia y que pertenece a Cristo, somos amados en lo individual, en lo particular, ¿sí? Exactamente igual que Cristo. Tenemos el privilegio de pertenecer a un grupo en donde se nos enseña verdad. Tenemos el privilegio de pertenecer a un grupo que Dios ama de una manera radicalmente diferente. Amén. ¿Sí? Pero eso nos lleva para que podamos nosotros verdaderamente llegar al siguiente nivel y entender y poder tomar a cualquier persona a la mano y decirle a Javier, déjame te hablo del amor de Jesús, para que cuando te sientas tan amado sin ser cristiano, puedas tomar una decisión a favor de Cristo. ¿Sí? Porque a mí me encanta, ayer se los decía, a mí me encanta cuando nos agarran, ¿verdad, Sidomi? Hoy te toca orar, y nos agarran como venado lampareado, ¿no? Y pareciera castigo en vez de privilegio, ¿no? Por cierto, Sidomi, felicidades, tus oraciones de hoy realmente llegaron a un lugar especial en el corazón de muchos. ¿Sí? Tenemos que entender que hasta que nosotros nos entendamos tan amados no vamos a poder entregar ese amor al siguiente, ¿no? Porque fíjense qué padre, o sea, tenemos una conciencia del trabajo que hay que hacer, ¿no? Ya llevé a Javier a Cristo y ¿qué es lo que dicen todos? No, pues va por el siguiente, no, todavía no va por el siguiente, ahora hay que disipularlo. Y luego lo terminó de disipular y ¿qué hay? Pues ya llegó por el siguiente. Y claro, todo esto es parte de nuestra vida cristiana, pero fíjense esto, ese pequeño brinco entre un paso y el otro se llama el amor. Y dice 1 Corintios 13, que pudiera yo entregarle todas mis riquezas a cualquiera, a los pobres, dice, pero si no tengo amor, nada soy. Y si yo estoy disipule gente, y no lo hago con amor, nada soy. Porque fíjense, requiere de mucho de nuestro tiempo en lo personal el compartirle a alguien de Cristo. Porque, ¿cómo quisiera yo que la gente, nada más porque no se da cuenta que necesita de Jesús? Y a veces que hasta nos enojamos. ¿Y sabes por qué no recibes de Jesús? Pues porque nos enojamos. Porque no lo estamos haciendo con amor. Conozco a Javier para ver qué parte de Jesús le tengo que hablar al principio para captar su atención y que él se sienta amado por mí primero. Primero se tiene que encontrar con Jesús antes de con la Biblia. ¿Sí? Y luego lo tengo que llevar a que él exprese no su amor por Jesús, sino su necesidad de Jesús. Porque ahora ya lo conoce, pero sigue siendo un mero hecho teórico, porque le falta lo que decíamos hace rato, ese espíritu. Y eso es algo que debemos entender todos los días. Cuando en esta casa, igual que en Palabra Viva Chihuahua, y igual que en muchas iglesias del mundo, se les predica, no se les predica a su entendimiento, se les predica a su espíritu. Porque el espíritu, ¿qué capacidad tiene especial, Susana? ¿Cuál es el papel del espíritu en nosotros? Comunicarnos con Dios. Él nos da la capacidad de escuchar, ¿sí? Y de expresar el poder de Dios. Entonces, si yo les puedo hablar bonito, les voy a decir, ay, miren, bla, bla, bla. Pero si les estoy hablando a su alma y salen emocionados y pasan de la puerta y viven igual, entonces nada más soy un gran orador. Pero lo que aquí predicamos y lo que aquí se les pretende enseñar es que tenemos que hablar al espíritu, y aquí se les habla a sus espíritus,
a la parte que entendemos que viene de parte de Dios y la que en el momento que toma un lugar en su corazón se convierte en eterna, en duradera, ¿sí? Y que no cambia. Porque el objetivo es que pase así como decíamos aquí, a que lleguemos a la unidad en la fe, ¿sí? Porque yo puedo venir y hablarles de lo terrible que es el mundo y decirles, pero Cristo es la respuesta, y todo el mundo se emociona, pero no hay un principio que realmente aborde y que diga qué es lo que hay que hacer. Es como hacer ejercicio, les ha pasado, ¿no? Todo el mundo llegamos. Yo me acuerdo mucho de la primera vez que me fui a una clase de spinning, todo el mundo me dijeron, el spinning es muy buen ejercicio, ¿no? Entonces llego y entonces me subo a la bicicleta y luego había una muchacha que hasta traía polainas y se sube a la bicicleta y dije, pues si ella puede, pues yo también, ¿no? Y entonces en mi primera clase me pongo unas polainas y el instructor me veía y me dice, ¿es tu primera clase? Y le digo, sí. Yo que tú me ibas despacito y le dije, no, yo puedo, ¿no? Y entonces empiezo a darle y aprieten otra vuelta y yo le apretaba. No, pues si son puras señoras, pues si ellas le aprietan una, pues yo le aprieto dos, ¿no? Y de repente yo creo que se me estaban haciendo así como que los ojos de huevo cocido, ¿no? Y entonces, pero era bien interesante porque el instructor, ¿sí? El instructor, no crean que detuvo la clase, él siguió dando la clase, él dejó que todo el mundo estuviera, y con todo amor y con toda discreción, se paró detrás de mí y me dijo, tienes que admitir que no puedes, vienes a hacer algo nuevo, ten la humildad de recibir instrucción, para la bicicleta, quítate las polainas, descansa 5 minutos y vas a hacer toda la clase igual que todos los demás, con 0 fricción. Y lo volteé y le digo, gracias. ¿Sí? Porque tenemos que entender, ¿sí?, que Cristo eso es lo que vino a hacer. Él vino a subirnos a la bicicleta, pero Él nos quitó las polainas del mundo, le quitó la fricción de la presión emocional y de la presión psicológica y dijo, yo ya me esforcé, tú nomás vas a pedalear para que se vea como que estás haciendo. Y cuando recibas mi espíritu, vas a recibir una fuerza sobrenatural en donde sí, le puedes apretar todo lo que quieras, pero no te preocupes, el mundo te va a apretar solito, porque la Biblia promete que en el mundo recibiremos aflicción. Entonces dice, tú no le aprietes, ¿no? El mundo solito va a venir y te lo va a apretar, vuelta extra. Pero para los demás tú tienes que ser el instructor que venga con todo amor y que le diga, nada más admite que no puedes y participa con nosotros. Pero lo tenemos que hacer con amor, con discreción, y así como es nuestra relación con Dios, uno a uno y en la intimidad, ¿sí? Uno a uno y en la intimidad. ¿Sí tiene sentido lo que le estoy diciendo o no? Dios quiere amarnos a todos por igual. El problema es que normalmente no nos dejamos. Y piensa esto, Dios nos ama a todos por igual, pero nunca nos va a amar enseguida a nuestro hermano. Dice, por eso me encanta que la Biblia aún confiesa que el día del arrebato va a haber 2 acostados en la misma cama. Y a lo mejor uno se va y el otro no. Porque la relación con Dios va a ser completamente individual, completamente diferente y completamente en amor. Por eso no podemos nosotros aspirar que lo que Dios hace en el vecino lo haga en nosotros, porque todo va a ser individual, ¿sí? Pero hay principios que no se mueven, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Dios nos va a amar individualmente, pero debemos de tener una sola fe. Si no tenemos una sola fe, no vamos a poder caminar juntos, porque dice la Biblia en el libro de Amos, en el capítulo 3, podrán 2 caminar juntos si no se ponen de acuerdo. No podemos ser iglesia a menos que nos hayamos puesto de acuerdo en lo que tenemos que creer. Y que tenemos que tener una sola Biblia, un solo fundamento. Por eso insistimos tanto. En esta iglesia usamos la Biblia versión Nueva Traducción Viviente, porque esa fue la instrucción que el Señor nos dio para esta casa. ¿Es mejor que la Reina Valera? No. ¿La Reina Valera es mejor que esta? No. Pero esta es la manera en la que Dios nos instruyó específicamente para que obtuviéramos
el hábito o la costumbre, perdónenme, de leer la Biblia y de que podamos hablar todos en un mismo lenguaje, ¿sí? Ahora sí, fíjense nada más, ya que entendimos qué es lo que quiere hacer el Señor, ahora vamos a ver para qué lo va a hacer. Acompáñenme, por favor. Vamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 12. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 12. Quienes traigan sus Biblias anaranjadas y verdes, por favor, el primero que llegue, que le diga el número de página a los demás. 942. ¿Sí? Me dicen, ya estoy aquí cuando estén ahí. ¿Ya? Efesios 4, 12. ¿Sí? Fíjense nada más lo que dice, y esto está bien interesante, me emocioné mucho cuando estaba viendo esta palabra en esta versión. Dice, está hablando de los apóstoles y de los siervos, y dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios, y luego subraya la siguiente frase, ¿y qué? Edifique la iglesia. Y edifique a la iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros cada vez que discipulamos, que llevamos a alguien a Cristo y lo discipulamos? Estamos poniéndole un ladrillo más a la iglesia, porque estamos trayendo a una persona que tenía una teoría y ahora vive una verdad. Estamos edificando una iglesia. Lo que hacemos en las clases, a diferencia de lo que hacemos aquí en los domingos, cuando vamos a la clase, estamos discipulando porque estamos preparando a una persona más, a un grupo de personas más, para que sea un ladrillo indispensable en la iglesia. Dice, para que edifiquen a la iglesia, ¿sí? Pero fíjense, no está diciendo que son los apóstoles, los maestros, los profetas, los misioneros los que van a hacer esto. Fíjense, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? El pueblo. Quiere decir, alguien tiene la responsabilidad de preparar al pueblo para que el pueblo lleve a cabo la obra de Dios. ¿Tiene frío, hermano? ¿No? Ah, ok, porque luego les da frío aquí con el aire del pastor. ¿Sí? Y dice, y edifique la iglesia. Y luego dice, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ahora vamos al siguiente, dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos, ¿qué? Tal unidad, hasta que todos creamos exactamente lo mismo. Y lo dice, y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Sí? Y esto es importante. Por eso el pastor les insiste todo el tiempo, tenemos que leer la Biblia, pero tenemos que juntarnos. La clase de las damas es esencial, porque ahí las damas, era muy padre, las damas dicen que venga el pastor y nos enseñe. Sí, pero los cocolazos que se dan ustedes, en donde ustedes empiezan a discutir la palabra, donde ustedes oran, donde regresan enojadas la siguiente semana, es que tengo, ¿no? Eso es algo único, porque ustedes tienen un entendimiento especial y dice, ¿quién tiene que llegar? Tienen que llegar a ponerse de acuerdo. Tienen que tener un concilio. Y si todos tienen una duda, y eso siempre se los he dicho, el día que tengan sus dudas, me las apuntan, ese día viajo, vengo, y les doy una clase, pero basada en las dudas de lo que ustedes ya se pusieron de acuerdo. Lo mismo que hace el pastor Tinoco con los pastores, con nosotros. No crean que el pastor nos llama 2 o 3 veces al año, y es en donde llevamos todas nuestras dudas, y lleva el material específico de lo que Dios le ha mostrado, de lo que nosotros estamos batallando, y parece mentira, pero llegamos, y dices, no, pues ya para qué pregunto, ya me lo contestaron, ¿no? Entonces dice, alguien nos tiene que preparar para que ustedes puedan salir y discipular a la gente, llevarlos a Cristo primeramente, hablarles de Cristo, y eso es importante. El año pasado tuvimos un curso de evangelismo, ¿se acuerdan? Y el curso de evangelismo se trataba única y exclusivamente de la primera etapa. Vamos a hablarle a la gente que Cristo es el Señor. Todavía ni siquiera nos vamos a discipular. Nos dieron un curso específicamente de vamos a hablarle a la gente de que Cristo es el Señor. Antes de que reciban a Cristo en su corazón, tenemos que tener una preparación, tenemos que tomarnos un tiempo y tenemos que estar listos para hablarle a la gente de que en específico hay una respuesta en Cristo para cada situación de nuestras vidas. ¿Sí o no? Díganme que no, pues. ¿No? Ok. Fíjense nada más. Ahora sí.
cuando entendemos que tenemos una sola fe, ¿sí? Estamos casi listos. ¿Sí? Acompáñame a Juan 14:12, por favor. Yo creo que esta es mi cita favorita en la Biblia. ¿Sí? Juan 14:12. ¿Ya están ahí? Dice, fíjense nada más, y les digo la verdad. Y lo dice, todo el que crea en mí, fíjense, no está diciendo, y esto es importante, todo el que cree en mí, dice Jesús, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Ayer les estábamos hablando, en 2 Corintios 3:6 decíamos, es que Dios nos ha capacitado para ser ministros, ¿sí?, de un nuevo pacto, ¿no? Y dice que no está basado en la letra, ¿sí? Jesús vino a cumplir la palabra, pero por medio del Espíritu. Entonces dice, todo el que crea en que yo vine por medio del Espíritu a cumplir las obras del Espíritu, ¿sí? Entonces dice, todo el que crea en mí, dice, hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. ¿Sí? Está diciendo, en el momento que Javier crea, lo mismo que Sidumi cree, lo mismo que Betty cree, y que todos estemos completamente seguros en nuestro espíritu, no en nuestro entendimiento, ¿sí?, que Jesús es el Cristo, entonces se nos van a atravesar los muertos en la calle y no vamos a tener que orar, simplemente vamos a tocar sus frentes y se van a levantar. En ese momento nos vamos a encontrar con los endemoniados en la calle y les vamos a hablar cara a cara y vamos a liberarlos, ¿sí? Porque creemos. Pero fíjense nada más esto, no es nuestra fe individual. ¿De qué le sirve a Javier haber aprendido todo de mí si no va a andar conmigo? Porque fuimos, el hecho de que yo lo lleve a los pies de Cristo y el hecho de que yo lo discipule es para que seamos un cuerpo, ¿no? Es lo que todos los pastores usamos en el mismo ejemplo. Es como el día que nos pegamos en la orillita de la cama, en el dedo chiquito del pie. ¿Quién puede caminar derecho después de eso? Entonces dicen, yo no me puedo dar el lujo de que Javier haya crecido como el dedo chiquito del pie y después ande brincando por separado. ¿Por qué? Porque va a haber un momento, y esto se los garantizo, va a haber un momento en donde Javier se va a encontrar con una situación en la que él en su entendimiento no esté preparado, y entonces va a pedir apoyo. O va a haber un momento en el que Yaneli se va a percatar de situaciones en las que no estamos nosotros los demás atentos o alertas, y entonces va a venir él y se va a levantar y va a decir, esto tiene que suceder, porque somos un cuerpo, no es una fe individual. Esto quiere decir que los milagros dentro de esta iglesia se tienen que empezar a multiplicar al mismo tiempo. ¿Sí? Y necesito que entiendan esto. Necesitamos entender que todos tenemos que ser objetos del efecto del mismo Espíritu. Hace un par de meses, Martín decidió creer y le dijo al Señor, Señor, yo necesito otro trabajo, porque con el trabajo que tengo no te puedo servir, no puedo congregarme, no puedo hacer las cosas que necesito hacer para ti. ¿Y qué pasó, Sidumi? Y tiene el trabajo que Dios le dio. El otro día, Betty se dio cuenta que necesitaba una mejor casa, ¿sí? Y decidió creer. ¿Y qué pasó, Betty? Y después de que le dieron la casa, todavía se la mejoraron por otra, ¿sí? Un día Yaneli decidió creer que Dios la quería traer a Guadalajara, y le tocó taparse con el pastor y le dijo, no, pues si es Dios el que te trajo a Guadalajara, como que tienes que empezar a orar para que los domingos no trabajes. ¿Y qué pasó, Yaneli? Aquí estamos. Y esto tiene que ser evolutivo, tiene que crecer, tiene que llegar al siguiente nivel, porque todos le creemos al mismo Dios. Y piense esto, Martín pidió para honrar a Dios, Yaneli pidió para honrar a Dios, Betty vino, dio testimonio y le dio la gloria a Dios de su casa, y todavía Dios le mejoró lo que le dio. Gloria a Dios. Entonces, quiere decir que vamos en el camino correcto y que estamos creyendo que Jesús es el Cristo. Estamos creyendo que vamos en el camino correcto, pero no porque estemos haciendo las cosas correctas, sino porque creemos en el Dios correcto.
Entendemos que Dios nos trajo a nosotros específicamente a este lugar. Piensa esto, aquí está Miriam. Miriam trabajaba para un pastor y ¿qué le costaba a ese pastor llevarla a su iglesia? ¿Y sabe qué hizo su pastor? Entendió a Cristo y le dijo, ¿necesitas ir a Palabra Viva o no, Miriam? ¿Sí? Y aquí está. Le creemos al mismo Dios que está vivo y que está haciendo las mismas obras. A los que creemos lo mismo, para que nosotros ahora, es la parte interesante, empecemos a hacer las obras que Él hace y aún mayores. Por eso es que de repente el pastor los trae en friega. Es por eso que el pastor los trae en friega, porque el pastor tiene mucho apuro de que se siga cumpliendo esa justicia, de que esa palabra siga sucediendo. Y dicen, René, ¿por qué no ha llegado la gente? Pues porque estamos en el llamerito. Necesitamos ser tan sólidos como un solo cuerpo para que el día que lleguen 20 les toquen de a 2 a cada uno y puedan con ellos. Pero piensen esto, todos los que lleguen, es de verdad, van a llegar y les vas a tener que hablar primeramente de Jesús y los vas a tener que enamorar de Jesús. Y cuando los hayas enamorado de Jesús, también tú vas a tener que decirle, ahora sí, cuando ya conociste quién es Jesús, ahora sí estás dispuesto a hacer de Jesús el Salvador y el Señor de tu vida. Y cuando hayan terminado, entonces mira a decir, ya mero te voy a invitar a la iglesia. ¿Sí? Déjame nomás te enseño de todo lo que es vivir en Cristo. Y entonces ahora sí Vanessa va a decir, pues mira, me hicieron esperar un poquito para mi bautizo. Pero ¿sabes qué? No me podían soltar antes de tiempo, porque estaba emocionada por bautizarme, pero entendí que necesitaba poder pasar un día de discípula, al otro día de maestra, y que el Espíritu Santo afirmara las cosas en mí. Porque el día que me bautizaran, al día siguiente tenía que tener un discípulo. Porque fíjense nada más, acabamos de leer, las mismas obras que yo hice, ustedes harán. Y tenemos que entender esto, Jesús fue y se bautizó. Y fue bautizado por Juan el Bautista, fue bautizado en el Espíritu Santo, se pasó sus 40 días que hablan de la disciplina de Dios. ¿Y qué fue lo primero que hizo después de sus 40 días en el desierto? Buscó a sus discípulos, pues dijo, pues ya soy maestro, ¿ahora qué hago? Porque el que no sirve, no sirve. El que no vive para servir, no sirve. ¿De qué nos sirve ser cristianos si no le estamos hablando a la gente de Cristo? ¿Sí? A todos tenemos que tener una oportunidad de hablar de la persona de quién es Cristo. Y tenemos que hacerlo con amor, porque luego le va a tocar como... A mí me encanta cuando Tania llega y se enoja conmigo y dice, René, ¿pero por qué la gente no entiende? Y digo, pues es que somos igualitos, pero el que no ha entendido somos tú y yo, Tania, porque no los amamos lo suficiente. No los amamos lo suficiente, no los hemos observado tanto como para quererlos nada más porque no pueden. Y cuando veamos que no pueden, le tenemos que decir, déjame te cuento. También yo llegué al día y al punto en mi vida en donde no podía. Y entonces tuve que rendirme delante de Cristo. ¿No sabes quién es Cristo? Déjame te platico quién es Cristo. No estaba yo preparado, pero mira. ¿No? ¿Sabe por qué amo viajar en avión? Porque en los aviones todos los días le platico a alguien de Cristo. ¿Y saben qué es lo más interesante? A la mayoría de esas personas nunca las vuelvo a ver. Nunca. Ayer sábado, me contactó una persona. Ayer sábado me contactó una persona y me dijo, René, vi tu foto por casualidad y le di clic hasta que supe tu nombre y hasta que conseguí tu celular. Me dijo, es que tú hace unos años ibas en un avión y estabas leyendo un libro y te empecé a preguntar y tú te molestaste de cierta manera porque te estaba interrumpiendo, pero dejaste el libro al lado y me empezaste a hablar de Cristo. El día de hoy soy cristiano, mi familia está en Cristo, vamos a una iglesia y nada más te hablo para darte honra por lo que pasó. Yo sí digo, ¡wow! Es una persona que nunca pensé volver a ver en mi vida. Y la verdad es que no les voy a decir que me he hecho unos choros mareadores y que he hecho mi apologética y no.
Hay veces que son 2 o 3 frases de lo que está tocando Cristo en mi corazón en ese momento que van a hacer la diferencia, porque nosotros no tenemos la medida la tiene Cristo. Y el que verdaderamente tomemos el tiempo y dejemos nuestro libro a un lado y le hablemos a la gente, fíjate que Jesús es esto, y que tengamos la paciencia, porque luego la gente nos dice, sí, pero es que los cristianos son religiosos. ¿No sabes que tenemos que decirle? Pues sí, sí es cierto. Sí, sí somos bien religiosos, pero déjame te cuento la parte buena. Fíjate que crecemos todos los días. Fíjate que sí batallamos, porque de repente quisiéramos que todo el mundo hiciera lo que nosotros hacemos, aunque a veces nosotros no lo hagamos, queremos que el de enseguida sí lo haga. Pero déjame te cuento que pues en mi iglesia hay una señora que un día me habló alterada y me dijo que le estaban corriendo a su casa, pero decidió creerle a Cristo y le empiezo a platicar, ¿no? Pero otro día estábamos en clase, ¿verdad, Vanessa? Y llegó Alicia, y son de esos días especiales. Son de esos días especiales porque el Señor me levantó con un tema y me dijo, y yo decía así como que está medio raro porque me cambió la clase que iba a dar, y fue impactante el ver que fue una clase donde Dios apartó su corazón para hablarle a Alicia. Y fue cuando Dios me recordó esta cita cuando dice, Señor, que ellos entiendan que tú los amas como me amas a mí. Y Dios separó a una gente de otra gente. La semana pasada, antepasada, me habló Miriam. Y me dijo, René, es que no he tenido tiempo, ¿verdad? Pero me dijo, necesito que me des tiempo, necesito platicarte todo lo que Dios me habló a mí en medio de la clase. Y eso es lo que tenemos que hablarle a la gente. ¿Sabes que Dios es un Dios de respuestas puntuales? Dios es un Dios que no tiene una receta mágica, y Dios no es un Dios que repita cosas, pero ¿sabes qué? Todas las cosas que Dios haga en tu vida las va a hacer únicas, exclusivas e individuales, y las va a usar para que su gloria sea manifestada más allá de tener algo para ti. Amén. ¿Sí? Ese es el evangelio que tenemos que hablar. Eso es para lo que tenemos que estar preparados. ¿Y sabe por qué la gente no se convierte? Porque estamos esperando que la gente actúe de acuerdo a nuestro entendimiento, y no estamos nosotros dispuestos a primero hablar de Cristo y enseñarle a la gente que aún sin ser cristianos, Dios los ama exactamente igual que a Cristo. El problema es que nosotros como seres humanos luego le ponemos medida a la gente. Luego el pastor le pone medida a las ovejas también. No lo diga tan fuerte. ¿Sí? Es que está enojada conmigo. Pero esto es importante, ¿sí? Porque fíjense nada más, acompáñenme un poquito antes, Juan 6:40, por favor. Ya se nos acabó el tiempo. Juan 6:40. Fíjense nada más, esto es bien importante. Ayer decíamos, bueno, ¿y cómo expresamos que somos cristianos? Y luego decía alguien, pues cumpliendo la voluntad de Dios, la palabra, y luego todavía me dijeron, esa me encantó, pues cumpliendo los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Y luego todo el mundo nos quedamos así, ¿no? Pero fíjense nada más, Juan 6:40, ¿ya están ahí? Sí. Fíjense nada más qué importante, vamos a leerla todos juntos. 1, 2, 3. Pues es la voluntad de mi Padre, es que todos vean a su Hijo y crean en Él, tengan vida eterna, y yo los resucitaré el día final. Fíjense nada más, son 3 pasos, Paso número 1, es la voluntad de Dios que todo mundo vea a su Hijo. La gente no va a tomar una Biblia para leerla hasta que no haya visto a Cristo en nosotros. Cuando haya visto a Cristo en nosotros, se va a decidir tratar de convivir con nosotros, y cuando conviva con nosotros y se dé cuenta que no era una llamarada de petate, ¿sabe qué va a pasar? Va a empezar a creer en Él. Y cuando empiecen a creer en Él, entonces ahora sí va a pasar que todos vamos a empezar a morir a quienes somos, y entonces Cristo nos va a resucitar aquí, en esta vida. ¿Sí? En esta vida, porque morimos a quienes éramos, a lo que pensábamos. Pero ojo, no nuestra personalidad, porque nuestra personalidad es algo que Dios nos dio personal y específicamente es parte de su diseño perfecto, sino que decidió a los deseos de la carne. Fíjense nada más, ayer es importantísimo. Ayer me tocó ir al barbero, ¿no? Y mi barbero, mi barbero está tatuado en todos lados, o sea, es bien chistoso porque es barbero y no tiene barba.
¿Sí? Yo siempre he dicho, no puedes confiar en un barbero que no tiene barba, pero este es muy bueno. Y entonces, y es bien chistoso porque pues tiene tatuajes por todos lados, en el cuello, en la cara. Ahora se va a rasurar una parte de la cabeza para que le pongan otro tatuaje. Y entonces, y le digo, ¿y por qué te tatúas tanto? Fíjese, lo más chistoso del asunto, fíjese, esto es interesantísimo. Porque cada vez que voy al barbero, él me termina hablando de Cristo y terminamos platicando de la Biblia, ¿no? Y le digo, ¿y por qué te quieres tatuar? Me dice, pues para ser diferente. Y luego lo volteé a ver a él, y volteé a ver el de enseguida, y volteé a ver el de enseguida, y volteé a ver el de enseguida, porque son como 12. Y todos son igualitos. Y le digo, pues ¿para qué quieres ser diferente si eres igual que todos estos? No se te distingue un tatuaje del otro. Y si usted lo piensa detenidamente, todas esas personas que quieren ser diferentes terminan siendo igual a alguien más. Acabo de estar en San Cristóbal de las Casas una semana, y yo decía, pues todos los hipiosos son iguales, ¿no? Todos usan los mismos pantalones, todos usan los mismos zapatos, todos les huele el cabello igual de feo porque traen rastas, todos se dejaron de lavar, todos son iguales. Y quieren ser diferentes, ¿no? Y Cristo dice, no, tú tienes que ser como yo. Pero Jesús nunca hizo nada igual. Siempre fue auténtico. Y cuando Él es auténtico, nosotros dejamos de ser, porque sí empezamos como ovejas, todos juntos. ¡Bé! ¿Sí? Pero de ovejas nos lleva ¿a dónde? ¿Alguien se acuerda? A siervos. Y de siervos nos lleva a amigos. Y de amigos nos lleva a hijos. Y de hijos nos lleva a coherederos. ¿Sí? Cada vez nos hace más diferentes. Al principio éramos todos iguales. ¿Se acuerdan del video que les mandé esta semana? Sí, y se los mandé cuando todos son ovejas, las ovejas le pegan al pastor por todos lados porque todos son iguales, pero todos quieren ser tratados diferentes, ¿no? Dios nos quiere que, fíjense nada más, Dios quiere que cada uno muera. Quiere que cada uno de nosotros muera y quiere resucitarnos en lo individual. A los dones y a los talentos que Él diseñó. Por eso es importante cuando leemos 1 Corintios 12 y hablamos de talentos y dice, espérame tantito, aquí hay 9 dones, pero el Espíritu se los va a dar a cada quien como quiera, y dentro de esos 9 dones van a haber las combinaciones que el Espíritu quiera. ¿Sí? Y luego hay 5 ministerios, pero si esos 5 los combinamos con los 9 dones, nomás hagan la cuenta matemática de cuántas combinaciones hay ahí. Un montón, porque Dios no quiere, por eso dice Dios, que sus hijos son tan vastos como la arena del mar. Imagínense nada más cómo son las capacidades de Dios para bendecirlos. ¿Sí? Sin embargo, somos un solo cuerpo, porque somos llamados a un solo propósito. ¿Sí? Y eso es importante. Las células del codo no son igual que las células de la punta del dedo, pero no pueden vivir la una sin la otra. ¿Sí? Fíjense nada más, acompáñenme. Mateo 5:17. Ahora sí, tenemos un espíritu. El espíritu nos da una capacidad especial que la carne no tiene, que es el cumplir la palabra. ¿Sí? Mateo 5:17, ¿ya están ahí? Dice que nada más como dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir las leyes de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir. Pero fíjense nada más, no dice que vino a cumplir la palabra, vino a cumplir sus propósitos. Vino a cumplir el diseño para el cual fueron creadas. Vine a cumplir sus propósitos. ¿Sí? Javier puede ser tan diferente como él quiera, pero los dos tenemos el mismo propósito. Los dos fuimos enviados al mundo a ser discípulos. Los dos fuimos enviados al mundo a expresar el amor de Jesús. Los dos hemos sido enviados al mundo a gobernar esta tierra y a enseñorearnos de ella para entregarla a los pies de Cristo el día de su venida. ¿Sí? A lo mejor los modos que Dios use para Javier y los que use para mí son diferentes, pero el propósito es el mismo. Y así, ahí donde está Javier, y aquí donde estoy yo, y ahí donde está Susana, lo único que la gente tiene que ver es a Cristo. Tenemos que tomarnos el tiempo, y se los estoy diciendo, iglesia, esto es importante.
Y se los he pedido y me imagino que lo están haciendo, independientemente de nuestra lectura diaria, de 3 o de 6 capítulos diarios que estamos haciendo, tenemos que leer los evangelios porque tenemos que memorizar la vida de Cristo, porque vamos a encontrar la enseñanza que Dios necesita darle a la gente que está a nuestro alrededor. Si no estamos leyendo un evangelio diario, entonces ¿de qué le vamos a dar a la gente? Pues fíjate que me tocó Números. Y déjame te digo que pues lo que Dios necesita que sepas es que Jud fue hijo de papá y y entonces dice, pues ahora sí recibe a Cristo, ¿no? Pues no. ¿Verdad que no? Estas son las generaciones, bla, 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 recibe a Cristo. Pues no. Entonces, pero si todos los días nos empapamos del amor de Cristo, a mí me fascina. Si ustedes fijan, yo siempre uso mucho Juan. Juan es mi evangelio favorito, porque es el evangelio más dinámico. Es el último libro que se escribió en la Biblia. Porque después de que Juan el apóstol escribió el Apocalipsis y vio que se trataba todo de Cristo, entonces pudo escribir un evangelio y decir, pues estas son las obras de Cristo, ¿no? Tenemos que poder hablar a la gente de ese amor inagotable, inigualable e inmerecido, ¿sí? Ahora sí, últimas dos, Romanos 5:20, acompáñenme, se las mencioné, pero creo que es importante en este momento. Romanos 5:20. Está el Evangelio de Juan, libro de Hechos, y luego Romanos. ¿Sí? Me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí. Ya estoy ahí. Dice, la ley de Dios fue entregada para que la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. No, René, es que el mundo está cada día peor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque entre más pequen, más amor va a derramar Dios. ¿Y saben qué podemos hacer nosotros? Absolutamente nada. Pero siempre vamos a ser la persona amable que está sentada enseguida de ese que está pecando. Ahí está la gente. Ay, pobrecitos los de Barcelona. Yo siempre digo, ay, hay veces que tendré que subir en un avión, cometer algún delito y pedirte que me dieras la oportunidad de ser yo el que esté sentado enseguida en la cárcel de ese tipo y decirle, hoy es el mejor día de tu vida, porque Dios me mandó contigo a decirte que Él murió por ti, que no importa lo que hiciste, sino que importa que hoy es el día que estás peor en tu vida y el día de hoy. Decía David González, René, ya me reprobaron, ya no voy a ser juez, ya no pude. Y le digo, David, hoy es el día que empiezan los milagros. ¿Y qué pasó? Ese día empezaron los milagros. Porque es cuando menos podemos. Y cuando peor estamos, no es que David haya pecado, esto es un ejemplo de... ¿Sí? A lo mejor pecó de falta de fe, y a lo mejor pecó del enojo que tenía, porque sí estaba medio enojado ese día, ¿no? Pero ese es el día, en serio, entiendan que cada vez que el mundo se ponga peor es un mejor anuncio, y es cuando tenemos que estar más filosos. Déjame hablarle, Señor, déjame que sea yo. Déjame que sea yo. Y no permita, Señor, que yo quiera ver un resultado de acuerdo a mi medida. Déjame ver el resultado de acuerdo a tu medida. ¿Sí? Eso es importante. Eso es importante. Por último, Juan 10:10. Acompáñenme. Esta realmente me impresiona. Y está directamente ligada con la de Romanos 5:20. Juan 10:10. ¿Sí? ¿Ya están ahí? Dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero fíjense nada más lo que dice Jesús. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Ya no voy a ir a la iglesia, el pastor me habla feo. ¿No? Pues enoje.
Sí, ¿no? Ya no voy a la iglesia. No, yo creo que tenemos que ir a una iglesia donde haya alabanza en vivo, porque de repente una parte de nuestro corazón se muere. Y dice, no, tenemos que buscar a Cristo, el que viene a dar vida. ¿No se dan cuenta de cuánto muere el corazón de las personas cada vez que nos sumamos a una plática pública? Hay un montón de gente que se atreve a hablar en contra del presidente de esta república y su corazón muere un pedacito más, porque no está entendiendo que esa autoridad, de acuerdo a Romanos 13, fue impuesta por Dios. La gente se atreve a hacer burla del presidente de los Estados Unidos y están participando en la conversación del diablo y no se dan cuenta que esa también es una autoridad impuesta por Dios. La gente se atreve a hablar en contra del presidente de Venezuela y se suman a una manifestación pública y su corazón muere otro pedacito y no se dan cuenta. Cuando nosotros deberíamos decir que Dios bendiga a Enrique Peña Nieto, que Dios tenga la misma misericordia que tiene conmigo y que el mismo Dios que me despierta con una sonrisa lo despierte a él y lo haga caminar en justicia. No tengo el gusto de conocerlo y no tengo el gusto de saber lo que va a hacer en él. Pero Señor, tú eres el mismo Dios con la misma justicia. Señor, que... ¿Cómo se llama Maduro? ¿Nicolás Maduro? Que Nicolás Maduro, Señor, te conozcas. Que entienda, Señor, quién eres tú. Y que tengan la oportunidad de rendir su corazón. No lo tiene que hacer públicamente. No tiene que pedir perdón por lo que hizo, pero sí tiene que encontrarse contigo. Y esa debe ser nuestra oración. Porque si no, estamos participando en la plática del diablo y estamos muriendo y estamos alejándonos de nuestro propósito, que es el propósito de Dios, el tener una vida en abundancia. El jueves que estaba yo viendo las noticias de lo que pasó en Barcelona, estaba yo en el aeropuerto de aquí de Guadalajara, acaba de llegar de México, y estaba con el secretario de Turismo de Jalisco y estaba con el director comercial de los aeropuertos del Pacífico y estaba con todos, y todos estaban así volteados y les digo, ¿en serio vamos a perder nuestro tiempo haciéndonos víctimas junto con un montón de personas que ni conocemos ni nos importan, seamos honestos? Le dije, aquí estamos en este momento congregados para cumplir un propósito que es el hacer una conectividad, y a lo mejor pareciera que no es algo de Cristo, pero pues, si no, Dios no nos habría dado este trabajo. Así que seamos muy buenos en lo que estamos haciendo para que no nos detenga lo que el ladrón vino a robar, matar y destruir. Porque imagínense, vamos a inaugurar un vuelo a Manzanillo. Dije, vamos a llegar a Manzanillo y en vez de hablar del éxito que tuvimos de haber hecho este trabajo en conjunto, los medios cuando nos entrevisten nos van a preguntar sobre qué opinamos de Barcelona y vamos a perder el propósito de lo que íbamos y vamos a darle alas y rienda suelta a algo que no tiene edificación. Y esto no quiere decir que no nos dolamos junto con la gente de Barcelona y que no haremos por ellos. Pero imagínense que todo un esfuerzo comercial se perdiera por una noticia. ¿Y saben qué pasó cuando llegamos a Manzanillo? Todos los medios nos preguntaban de Barcelona. Y tuvimos que ser muy inteligentes porque tuvimos que darle la vuelta. ¿Sí? Y parecía un ejemplo menso o tonto, pero no lo es. Porque todos tenemos que estar bien conscientes de quiénes somos. Somos una iglesia. Somos un grupo de personas congregadas y convocadas por un mismo fin, y lo único que es importante es que no importa dónde vayamos, no importa dónde estemos, lo único que tenemos que hacer es hablar ¿de quién? Cristo. De Cristo. Y tenemos que hablarle a la gente, Jesús es el Cristo. Y esa va a ser nuestra conversación de inicio. Y entonces cuando Javier ahí en sus funerarias esté hablando a la gente de quién es el Cristo y que vea que son señoras y que no puede con ellas, entonces le habla a Betty, oye Betty, ahí te va esta señora, ahí te va Vanessa, esta señora, no le hables del muertito, háblale de Cristo. Eso es importante, ¿sí? Y entonces ahora sí, Vanessa agarra a esta señora y le habla de Cristo, y eso es algo importante, no tiene que convencerla, porque eso es algo, los cristianos no estamos para convencer a nadie, no somos un club y no somos un partido, nosotros nada más estamos dando testimonio constante, y cuando hablemos de lo que es vivo, de lo que es real,
entonces va a generar vida en el corazón de esas personas. Y entonces va a haber un momento en el que Vanessa va a decir, oh, sí, comadre, ¿te acuerdas que estábamos hablando del muertito? Pues vamos a hablar de que te tienes que morir tú, pero te vas a tener que morir a tu carne. Así que entrégale tu vida a Cristo porque ya sabes quién es Él. Y así nos derivamos. De eso se trata. Porque todos estamos sumados a un solo propósito: el generar vida, y vida plena y abundante en las personas por medio de Cristo. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo el día de hoy? Amén. Por eso el día de hoy, y se le dice la aclaración, el día de hoy le estoy hablando a su espíritu, no le estoy hablando a su entendimiento. Porque muy probablemente salga usted aquí bien emocionado y mañana no sepa cómo hacerle. Lo único que tenemos que hacer a partir de ahora es, Señor, ya entendí en mi espíritu, y ahora lo único que sé es que el cómo viene del espíritu. Y el cómo tiene que ver con que ahora sí vamos a tener las antenitas, no las de vinil, porque esas son del chapulín, ¿sí? Las espirituales, bien alertas, porque va a haber momentos en donde Dios nos diga, ve y abrázala. Va a decir, ve y háblale. Lo único que va a decir es, ¿sabes qué? Se siente sola, siéntate a comer en su mesa. Y poco a poco, conforme nosotros dispongamos nuestro corazón, Dios nos va a usar y vamos a empezar a hablar de Cristo. Y nuestro mensaje, ¿sí?, a partir del día de hoy y reforzado es, tenemos que enseñarle a la gente que Cristo los ama exactamente, que Dios Padre ama a las personas exactamente igual que ama a Cristo. ¿Amén? Póngase a pie, vámonos porque ya se nos hizo tarde. Cierra sus ojos, suelte todo lo que trae en sus manos para que no se distraiga, por favor, y vamos a orar. Amado Dios, Padre, estamos abrumados, Señor, de entender que hay cosas que parecieran simples, Señor, pero son tan profundamente trascendentales, Señor. Señor, te pedimos perdón por afanarnos en hacer cosas que no eran parte de tu plan, Señor, aunque parecieran muy cristianas, Señor. Y el día de hoy, Señor, te pedimos específicamente, Señor, abre nuestro corazón, abre nuestros oídos espirituales, Señor, y permítenos escucharte, Señor, para que podamos saber a quiénes y cómo, Señor, les vamos a hablar de quién fue tu Hijo, de quién es tu Hijo y de quién será tu Hijo para la eternidad, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos que purifiques nuestras bocas, Señor, que las hagas un verdadero instrumento de justicia, Señor, que hablen de todas las cosas que se habrán de cumplir, Señor, y que puedan verdaderamente provocar alivio, Señor, reposo, Señor, pero sobre todo vida en los corazones de las personas a nuestro alrededor, Señor. Señor, el día de hoy, Padre, queremos entregarnos una vez más a ti, Señor, pero lo queremos hacer más profundamente que antes, Señor. Lo queremos hacer de una manera absoluta, Señor, de manera que, Señor, te damos autoridad de que nos permita, de que te damos autoridad, Señor, para que tú tengas la autoridad, Señor, de que nos prohíbas, Señor, ir a donde no debamos de ir, que nos prohíbas, Señor, de tener las conversaciones que no debamos de tener, Señor, que nos exhorte, Señor, y nos obligue, Señor, a hablar, Señor, las cosas que no queríamos hablar y que después no tengamos otro remedio más que rendirnos ante ti, Señor, sabiendo que era tu propósito, Señor, y que era más importante, Señor, que nuestro entendimiento, Señor. En esta hora, Señor, delante de tu presencia, Señor, venimos a entregarlo todo, Padre. Venimos a declararnos, Señor, incapaces, pero sabes que, Señor, sobreabundados en tu gracia, Señor. Padre, cuídanos de pecar, pero no para que seamos buenos, Señor, sino para que podamos ser útiles. Haznos útiles en tu reino, Señor, y permítenos recibir de tu gracia todos los días. No nos permitas ser parte del mundo, pero no nos quites del mundo, Señor. Permítenos marcar la diferencia, porque la diferencia eres tú. Y permite, Señor, que podamos, Señor, tener grandes y gloriosos resultados, y que cada vez, Señor, que estemos tentados a mencionarlos como propios, podamos entender, Señor, que son para tu gloria, para tu beneficio, Señor, y porque tú así lo planeaste desde el principio de los tiempos. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias porque nos permites entender y reconocer esto. Amén y amén.